generaciones más capaces al futuro para que, como dices, que sigan con este trabajito, ¿verdad? La que sigue. Y aquí tenemos el edificio de Michael y a menos de 10 metros está el altarcito. La carretera pasa por aquí, casi se... Y esto fue necesario taparlo por la sencilla razón de su protección, porque los camiones y trailers le van a pasar a 10 metros y pues realmente no va a quedar nada con los golpes de aire y los golpes de aire. Entonces fue necesario taparlo mientras no se encuentra una forma más efectiva de protección. ¿Sigue? Y aquí tenemos una reconstrucción de ese edificio. Lo estamos reconstruyendo y usamos un sistema astronómico del 1000 después de Cristo para buscar las sombras que tenía, porque ya ven que se va moviendo poco a poco en la época el cielo. Y entonces, bueno, aquí encontramos la fecha del 23 de junio de 1027, que es donde creemos que está esto. Y encontramos estos fogones también. Aquí están las cistas del centro y los 4 fogones que prendían ellos. Su banqueta y bueno, esa reconstrucción hipotética. Y para que se den una idea de cómo se desplanta el edificio. Es un edificio que está abierto hacia las cistas, acá hacia el centro de la plaza. La que sigue. Y aquí tenemos una escala humana para que más o menos se ubiquen. La que sigue. Y enfrente del altar de esto está ya el lugar donde están las cistas, que es un pequeño cementerio de cistas de hace 1000 años. Las cistas son cajones de piedras, como en Japón usan también este tipo de cajones de piedra y usan como linternas, muy interesantes. Y en Mesoamérica también han aparecido, pero aparece 1 o 2 nada más. Aquí es un contexto único porque aparecieron 20 y tantas cistas y con una información muy importante para esa época. Todas estas son cistas y todas tienen individuos quemados que fueron depositados en ollas al dentro, pero aparte tienen ofrendas alrededor y una serie de cosas. Sin embargo, aquí ya hay un cambio cultural muy grande y ya dejan de enterrarse en las tumbas de Tiro y ya están enterrándose en estos lugares, en estas cistas. Nos está hablando de un cambio cultural. Hubo guerras o colapsos de la naturaleza, ¿verdad? Los colapsó muy grande, hay un gran cambio cultural y cambian de ser una sociedad, pues digamos, de idólatras, ¿verdad? Lleno de figuritas y pintores. Vienen los toltecas a Azatlán y es así como nada más pocas formas, pocas figuritas, es decir, entra la religión del centro de México. Y antes era una religión como animista de los antepasados, muy libre, muy natural, con adoración a las fuerzas de la naturaleza. Y ya cuando entra la influencia del centro de México con Tenochtitlan, desde Teotihuacán ya hay una gran influencia, pero no cambia la arquitectura, cambia hasta la época tolteca. Y entonces ya hay un cambio radical, entran los sacerdotes y la religión es totalmente instituida, es cuadrada, es totalmente concebida y no se permiten variaciones. Y antes pues había una gran libertad tremenda. Y la que sigue. Aquí podemos ver algunas de las cistas, la gran cantidad, y aquí ejemplos de las cistas. Ni una es igual, pero nos da una idea de los cajones de piedra, que están tapadas con lajas, y en el fondo hay ollitas con restos de individuos cremados. Bueno, miren, este es un piso prehispánico, y este es lo que dejó la erupción del volcán. Este es el cono, es lo que aventó el volcán, que aunque en otros lados está más gruesa, aquí cayó menos, pero de todos modos pues es pura roca incendiaria, no sobrevivió mucho. Y aquí tenemos este piso y abajo se deposita. Entonces estos cuates llegan después de la erupción, se ve que abandonan 200, 300 años y vuelven después de la erupción y ellos rompen esta capa de jal para llegar acá. Rompen la capa de jal para depositar a sus muertos. Entonces es donde están abajo de esta capa del piso prehispánico y de la capa de jal. En esta capa de jal hay pequeñas piedritas negras de andesita, que son los restos del cráter. Lo que poquitas por ahí salen fue los restos. Sé que aventó una cantidad de magma el centro de la Tierra así impresionante. La que sigue. Luego vemos que el virrey de Mendoza reporta que está echando erupción en 1546, ¿verdad? Fumarolas y esto. Entonces un volcán vivo. Aquí tenemos otras cistas tapadas con una piedra muy sencillas, como les digo, ya de las grandes tumbas floridas y con
centenares de ofrendas, ahorita ya nomás una o dos ofrendas se volvieron totalmente franciscanos. Por eso pegaron también aquí los franciscanos cuando llegaron, y ya estaban en esa línea más o menos. La que sigue, ahí están las cistas, la que sigue, y algunos entierros alrededor. Aquí está un individuo flexionado y están las vasijas boca abajo o de lado. Aquí se alcanza a apreciar a un lado de la cista. Está la cista y alrededor hacen sus ofrendas. A veces rompen a propósito las ollas, o hay entierros secundarios de individuos muertos que reacomodan sus huesos y los vuelven a acomodar. O sea, dobles exequias, todo un ceremonial funerario tremendo, porque primero cuando muere el individuo lo velan, lo acompañan, luego lo creman, sus huesos los rescatan y hacen todo un proceso de gran interés. O sea que los funerales no era un novenario, duraban pues semanas, yo creo, sobre todo de sus gentes importantes. La que sigue, y aquí tenemos dentro de la cista, tenemos esta olla tapada por un fondo de olla, de otra olla, y aquí adentro hay huesos cremados. Pero miren, aquí tienen huesos humanos de ofrenda alrededor y dentro de la cista. Y a veces afuera de la cista también hay huesos, o sea que hay una ofrenda extra y otra ofrenda. Serán parientes, toda esta cuestión es muy probable, todo esto. Y la que sigue, aquí tenemos otro acercamiento, y para que se den idea de cómo depositaban a sus muertos, y el culto funerario de hace 1000 años. Ahora estas cistas son de 3 niveles, hay unas cistas así, y abajo hay otra, y abajo otra. Llegamos a encontrar hasta 3 niveles de cistas, lo cual también es único en Mesoamérica. La que sigue, nada más fueron 2 casos, pero bueno, muy representativos. Aquí vemos asociado a las lajas, porque ellos todavía son gente de la edad de piedras, viven en el neolítico, todavía sus materiales de trabajo son de piedra. Aquí tenemos estas ollas boca abajo y ollas tapadas con restos de huesos. Otra cista, aquí se ve claramente cómo varían, pero es el mismo concepto. Y de nuevo este cajete boca abajo calado de la época tolteca, con sonajas, con soporte de sonaja. Y bueno, aquí podemos ver más o menos las ofrendas. Y la que sigue, y bueno, estas son las figuritas mazapa, que conocemos figuritas mazapa. Y como ven, ya las figuritas ya no hay variabilidad, hay muy pocas. Esta creen que es la diosa Xochipilli, que ya vimos que es un niño, pero también es como una diosa de las flores. Tiene sus pigmentos rojos, han sido encontradas muy pocas en Mesoamérica. Estas figuritas mazapas en contexto siempre aparecen ya revueltas, o decomisos o donaciones. Y aquí tuvimos esa suerte, con el trabajo de la gente, de los arqueólogos, de los trabajadores, de encontrar en contextos enteros. Fue un milagro que hayamos sentado esas cistas enteras, porque estaba súper saqueado ese lugar. Realmente se preservó ahí de forma muy extraordinaria, y afortunadamente nos tocó a nosotros, porque este contexto sí está entero. Dio mucha información, las tumbas dieron muy alteradas, de todos modos pudimos sacar mucha información, más no la que tenía completa. Entonces bueno, aquí podemos ver, no quiero hablar mal de nada, pero es como si caen de repente una nueva cultura, y no es que oprima a los otros, pero hay un cambio cultural que aquí marcado claramente por los volcanes. La que sigue, y algunas figuritas, estas son otras mazapas, esta es una niña y una abuelita, como ven, aunque sigue el mismo patrón, ya no son los coloridos, la variabilidad y eso, sino como, ¿verdad? Y su cerámica, culebritas, ya está lleno de culebras de cascabel, y vaya. La que sigue, y estos animales mitológicos, volteando para atrás. Y la que sigue, ahí podemos ver, este es un cascabel de cobre, todavía con sus enredadijos, y salió metal ya, en el 1000 después de Cristo ya hay metal. En tumbas de Tiro todavía no están en la época de los metales, pero ya en 900, 850 ya empieza a haber, nada más, y entran parece que son los sudamericanos, los ecuatorianos y peruanos, que traen la tecnología del metal a cambio de las conchas. Y no nomás traen los metales, sino que traen a sus orfebres, a sus familias, porque aquí la metalurgia en México aparece ya desarrollada, no están los primeros pasos de la evolución de los metales. Entonces claro que es introducida desde Perú y Ecuador por los navegantes del Pacífico. Entonces ahí tenemos una historia muy interesante. La que sigue,
Estas son unas lágrimas de madreperla que salió en uno de los entierros de un niño, y colgantes de madreperla ya de la época tolteca. ¿Sigue? Y estas son orejeras de madreperla con incrustaciones, punzones de hueso, y estas son navajitas de obsidiana de 17 centímetros de largo. Estas las metieron con el difunto todavía recién muerto porque tienen sus tejidos blandos, y los queman en hornos de alta temperatura. Todas las navajitas estas se retorcieron como uñas. Miren, es muy interesante porque pocas veces se consiguen estos. Son navajitas de 7 centímetros de obsidiana, y el mismo calor de la humedad del cuerpo hizo que sucediera esto. Tenemos 3, son datos de gran interés. ¿Sigue? Este pavo y una cerámica ya del posclásico, muy diferente. La que sigue. Y esta es pintura iridescente que fue encontrada en el columpio. Y esta es pintura iridescente de la costa de Ecuador, nos está hablando. Nada más han sido encontrado 3 orejeras en Playa del Tesoro, en Manzanillo. Y esta es la pintura iridescente en Mesoamérica. Michael Coe, en la costa de Guatemala, el doctor Coe encuentra cerámica iridescente y postula los contactos con costa de Ecuador. Entonces acá sale en la Playa del Tesoro, en Las Hadas, para ser más claros, y aquí en Ahuacatlán salió en los obradores ahí del columpio, muy cerquita. Y bueno, son datos de gran interés. Lástima que no está la pieza entera ni nada, pero bueno, nos está hablando de la relación que tienen con la Bahía de Banderas. Y ya Monyo y en Mascota encontró capacha y materiales sudamericanos. Está clarísima la entrada que hay. Ahora, aquí en Ahuacatlán, como que hay princesas de Colima, porque hay algunas figuritas que tienen, como decías, ojos de grano de café, y hay una entrada por el lado de Mascota. Son rutas prehispánicas, estas peregrinaciones a Mascota y eso, son antiguas rutas prehispánicas, y ya eran santuarios prehispánicos. Había una tradición de peregrinación y que se ha retomado, y ahora nomás hemos sustituido a las deidades, pero son lugares muy sagrados, mágicos. Y entonces vienen del lado de Colima, también vienen de Michoacán hasta Mascota y Jala, y de ahí para acá igual hay un intercambio de mujeres y de individuos, y muy interesante. La que sigue. Bueno, aquí estamos viendo ya el mismo sitio, volviendo a donde mismo, y la carretera. Desafortunadamente, pues no, pero bueno, tenemos esta área muy grande con montículos de 12 metros, tenemos esta área de Huachimontones, y bueno, el columpio, aquí está el Callejón de las Ánimas, y estas partes altas, o sea que, ahora la ciudad, para acá sigue la Coyotera, y es una ciudad gemela esta. Estas son como 35 hectáreas, aquí hay una ciudad gemela, la Coyotera, también llena de habitación y de palacios y de todo. Y por acá sigue, acá es el Tonanitechi, lo que conocen, la parte alta, pero sigue habiendo habitación, y hasta acá está los arcos para los bobos, pues sigue habiendo, es un complejo de habitacional muy grande y muy importante. Entonces bueno, la cartera sí dio un golpe y todo esto, pero hay que retomar y hay que ver el lado positivo, aprovechar la dinámica, y bueno, que sepan que tienen un sitio muy grande que hay que cuidar, proteger. Los dueños deben saber que tienen la obligación de cuidarlo, que no pueden estar sacando piedras ni haciendo pozos ni nada, porque es el patrimonio de nuestros hijos y es la riqueza de todos los mexicanos. Todos los dueños deben saber que deben cuidar, no importa que sean propiedad indígena o ejidal o pequeña propiedad, o sea federal o lo que sea municipal, tienen la obligación de cuidar estos lugares, porque es muy clara la ley federal. Entonces aquí hay un sitio muy grande que hay que cuidar hacia el futuro, protegerlo, cuidarlo, estudiarlo. Va a salir más información, ya con toda esta información contrastada, va a dar mucha información y se va a poder reconstruir eso. Bueno, ahí tienen el sitio y sí tienen que cuidarlo. Los dueños de los potreros tienen que ser conscientes. Hay unos muy celosos que cuidan muy bien, otros pues que no tanto. Pero bueno, es cuestión de hacer conciencia y de hacer la petición formalmente, ¿verdad? La que sigue. Y bueno, la carretera, como ven, aquí ya viene, y ya para terminar vamos a ver ahí viene la carretera, y le pega este montículo grande, Tumbas de Tiro. Aquí está el montículo Tolteca, y aquí le pega este montículo, el puro centro, la que sigue. Y aquí ya estamos preparándonos. Miren la dimensión. Este montículo Tolteca, desde donde excavó Michael, pues muy interesante porque tiene su arquitectura muy bien definida ya al estilo mesoamericano.
mientras que las tumbas de Tiro son grandes estructuras de piedras, pero vean la diferencia de la magnitud, este es de hace 1000 años y este es de hace 2000. Entonces, aunque es más bonito porque es más cuadrado y muy bien definido según nuestros cánones, pues realmente la arquitectura de tumbas de Tiro, vean la diferencia, es pero súper monumental. Y esa arquitectura, aunque es de hace 2000 años, estoy seguro que es una arquitectura viejísima, es de la primera arquitectura que hay en México y viene desde la época megalítica hasta la época de tumbas de Tiro, hasta ahí llega. Entonces, un ejemplo, lo que tienen aquí es un ejemplo de arquitectura bien antigua. Por eso no la pueden ver, porque quieren ver el arco de Labná y la pirámide de Chichén Itzá. No entienden que aquí también hubo una época lítica, no nomás tuvo Stonehenge y los grandes sitios del viejo mundo, aquí también hubo etapa lítica, y aquí lo estamos viendo. Se asustaban unos arqueólogos porque le llamamos megalítico, bueno, son de piedras grandes, y aquí está clarísimamente. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo de un sitio de hace antiquísimo de la arquitectura que sobrevive casi hasta la época de la conquista, porque aquí, como nos mostró el señor Montero, pues llegan los españoles y tienen sus batallas muy fuertes, y quiere decir que está todavía activo el sitio de Ahuacatlán en la época del contacto. Entonces, un sitio que de 1000 antes de Cristo a 1500 después son de los sitios más antiguos que hay en México. Tienen casi más de 2000 años, 2500 años de antigüedad. 3000 años de antigüedad este sitio. Entonces, bueno, no es cualquier lugar. Aquí ya estamos preparando para su funeral, con todo respeto. Le estamos poniendo geotextiles y esto para que impacte lo menos que se pueda y proteger, pues como aquí es panteón, proteger lo que está enterrado, que no se vale que a nuestra abuelita, a nuestro tío, a nuestros seres queridos, pues vayan a que la obra para el bien público, que qué sé yo. Entonces hay que cuidar todo esto. Aquí estamos viendo el geotextil y la que sigue. Y bueno, aquí tenemos el montículo tolteca, que como ven es más chico, ya la obra viene a todo lo que da. Pudimos lograr acercar esto para protegerlo de momento. Creo que todavía ni se ha comprado, a mí me da mucha pena porque pues al menos tuvieron que haber hablado con el dueño para acercar eso, porque con todo derecho el dueño pues, está muy incómodo, ¿verdad? Claro que no se le va a quitar ni un metro cuadrado, vamos a tratar de que todo se acomode bien, y si no, pues el dueño tiene su terreno y la obligación de cuidar este lugar. La que sigue. El sitio de nuevo, aquí lo tenemos, y bueno, ya el sitio ya pegándole a la parte alta. Aquí se logró que el panteoncito pasaran por arriba. Aquí la gran limitación fue que no se logró lo mismo en la parte alta, y sí fue muy penoso porque lo ameritaba ampliamente. Y bueno, no entiendo qué sucede en este país, pero sí debieron haber tapado con los grandes recursos. Llenaron las barrancas del Pochotero de 200 metros y unas barrancas, ni modo que no puedan levantarse 5 metros. Pero bueno, ya sucedió, y ahora la que sigue, lo que hay que cuidar es el resto del sitio, y ahí se ven las grandes plataformas de ellos, y bueno, ya la obra encima. Ahí está el montículo, está desde los montículos. Estos montículos son 7 montículos, tienen 400 metros de largo entre todos. Es lo que tiene la ciudadela en Teotihuacán, 400 metros de lado. O sea que claro, la arquitectura es muy temprana, muy del paleolítico todavía y eso, pero no le quitan ningún valor. Al revés, es una arquitectura más vieja. Y allá arriba está el gran sitio. La que sigue. Y bueno, ya ustedes saben, vinieron los hermanos Huicholes y Coras de las 4 etnias, hicieron sus aguas benditas, sus plumas y todo eso. Bueno, me quedó claro que vinieron a darle los santos óleos al menos a esta parte del sitio. Y se liberó, hay mucha energía. Y bueno, básicamente es todo. Preguntas y eso estamos a su disposición. Aquí también está Minelia, que nos ayuda muchísimo. Y bueno, eso es. Agradecemos.